Bien, esta mañana Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestra clase de hermenéutica. Vamos a irnos acomodando, por favor. Creo que imprimió el documento que le compartí. Eh, Necesito que todos los hermanos tengan su cámara activa, ¿verdad? Por favor, encienda su cámara, porque esta clase que vamos a dar hoy es una clase. Es diferente, ¿verdad? Esta clase es diferente a las otras que hemos venido teniendo. Ya el manual de usos y costumbres de las tierras bíblicas no lo vamos a ocupar aquí, pero sí lo va a ocupar en su proyecto. Proyecto que ya, digamos, tengo más o menos cómo voy a ubicarlo. El manual tiene bastantes capítulos, entonces vamos a ir ubicando los alumnos o cada alumno por capítulo para que allí pueda leer el capítulo y encontrar al menos, al menos 5 costumbres en ese capítulo. Entonces, como cada costumbre que hemos venido analizando tiene su texto bíblico de respaldo, entonces ese texto bíblico será prácticamente el texto a analizar, ¿verdad? O sea, no les voy a dar los textos, sino que lo que le voy a dar es el capítulo donde va a buscar su costumbre. Allí la va a leer y me va a encontrar cinco costumbres en ese capítulo. Anotará los 5 versículos bíblicos y después le aplicará los pasos del análisis histórico, cultural y contextual, teniendo ya en mano prácticamente la costumbre y la palabra, la frase o la palabra oscura, ¿verdad? O en lenguaje figurado, como hemos venido analizando. La nueva modalidad que tenemos ahora para impartir las clases es que todo lo que está ocurriendo en la pantalla de la laptop está siendo grabada, ¿verdad? Entonces, usted después podrá ver la clase más detenidamente. Todos los pasos que yo voy a hacer aquí, usted los podrá ver nuevamente, ¿verdad? Para que usted tenga una idea más amplia de lo que es el análisis léxico-sintáctico. En el análisis histórico-cultural hablamos de lo que es la historia que rodea el texto. Aquí vamos a hacer otro paso, pero antes vamos a orar porque necesitamos orar, necesitamos poner en manos del Señor todo esto. Padre, en esta mañana venimos en el grandioso nombre de Jesús de Nazaret, tu santo Hijo. Padre, no venimos como maestros ni como expertos, venimos como personas que estamos aprendiendo, necesitados de tu iluminación, necesitados de tu ayuda, de tu sabiduría e inteligencia, reconociendo que sin ti es imposible, Señor, bregar por este camino y es imposible introducirnos a las aguas profundas de tu palabra sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Yo creo en el poderoso nombre de Jesús que hoy, esta mañana, tú estás tomando el control de todos nosotros, estás tomando el control de los alumnos, estás tomando el control de cada paso que haremos. Queremos conocer las escrituras, queremos ser entendidos y enseñados por ella. Padre, ponemos en tus manos esta clase, que sea para la honra y la gloria de tu nombre, por favor. Ilumínanos y ayúdanos en cada paso. Amén y amén. Bien, decía que el análisis histórico, cultural y contextual es una interpretación de la historia, o sea, conocemos o buscamos un panorama que rodeó al escritor y al texto. Una de las cosas claves que pudimos nosotros encontrar fue la costumbre de las tierras bíblicas en el texto que estábamos interpretando. Esa costumbre bíblica nos ayuda a nosotros a poder conocer el por qué se dijo esa palabra. Entonces, cuando encontramos esa costumbre y cuando encontramos también la palabra oscura o la frase que nos pone prácticamente a pensar, porque nosotros estamos interpretando desde el punto de vista occidental y la Biblia fue escrita hacia los judíos, entonces es una cultura totalmente diferente. Habría que
conocer lo que es el lenguaje figurado, lo que son los hebraísmos, lo que son las palabras oscuras y algunas cosas, modismos propios de la cultura hebrea para poder entender el porqué de las palabras tanto de Jesús en el Nuevo Testamento como de los escritores del Antiguo Testamento. Entonces, eso es un análisis histórico, cultural y contextual, donde vimos historia, donde vimos el contexto del escritor, donde vimos el trasfondo del escritor, donde vimos la situación política, donde vimos las amenazas o preocupaciones, donde vimos cuál era su medio de supervivencia en el entorno del escritor o sus destinatarios y muchas cosas que prácticamente la historia nos da esos elementos. Nos formamos una idea y concluimos qué quiso decir el autor, porque iniciamos creyendo o interpretando desde la óptica del autor, o sea, desde lo que quiso decir el autor. Desde ahí empezamos a practicar o a hacer el análisis histórico, cultural y contextual. Hoy vamos a analizar las palabras. Hoy vamos a analizar las palabras. En cierto momento le compartí el diccionario Bind o el BINE, normalmente se le llama BINE, que es un diccionario completo en donde este diccionario tiene dos partes, la parte hebrea y la parte griega. Repito, el diccionario BINE tiene la parte hebrea y la parte griega. Entonces, si nosotros vamos a buscar una palabra en sentido figurado o una palabra no entendible o oscura, si estamos interpretando en el Antiguo Testamento, nos iremos a la parte hebrea del diccionario BINE. Entonces, en el diccionario BINE, si la palabra está allí, porque hay algunas que no aparecen, si la palabra está allí, correcto, entonces usted va a encontrar hasta tres posibles significados o cuatro posibles significados de esa palabra. ¿Cuál es el asunto del análisis léxico-sintáctico? El asunto es no distorsionar la orientación esencial del texto. El hecho de que interpretemos la palabra casa no quiere decir que en el primer significado que encontremos lo vamos a anotar y lo vamos a resumir y lo vamos a colocar dentro de lo que es la interpretación. No, hay que analizar la respuesta. ¿Ok? Yo por eso pedí que todos se conectaran porque esto es muy, muy complicado. Pero yo sé que ustedes tienen la capacidad. La primera promoción que gradué la sufrió, pero lo lograron. Tuve personas de la tercera edad. Yo no creo que usted no tenga la capacidad de entender todo esto. Estamos entrando en aguas profundas. Yo sé que no es fácil, pero con la ayuda del Espíritu de Dios lo vamos a lograr. Entonces, posibles, las posibles respuestas o significados que encontremos a una palabra, hay que analizarlos y escoger la respuesta o significado de esa palabra que encaje en el orden escritural del texto, ¿verdad? Que encaje. Yo le voy a enseñar cómo usted se va a fijar bien, ¿verdad? No permita que nadie le robe la atención allí. Si es posible, dele dormilón a los chigüines para que no le molesten. Que usted esté tranquilito o tranquilita allí, bien concentrado. Vamos a ir entrando un poco a la literatura y luego yo voy a ir dando, cuando entremos a lo práctico, nos vamos a tomar nuestro tiempo para esto. A mí me interesa que usted conozca esto. Es parte del curso de hermenéutica para que usted entienda que esto de la interpretación no es para cualquiera. Vamos a ir entrando. Yo no sé, confirme si usted imprimió el documento, por favor, escríbeme ahí al chat. Si usted imprimió el documento, las diapositivas que le mandé, por eso trasladé la clase del sábado para hoy, para que tuviera un tiempito de imprimir todos esos documentos. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Siga confirmando, por favor, porque si no lo imprimió, pues lo va a tener que imprimir después. Vale que la clase es lo que usted está viendo en pantalla.
que es lo que usted está viendo en pantalla. Así va a quedar grabada la clase para que, bueno, lo va a tener que imprimir luego. Y así pues con la clase nuevamente la va a ir viendo, ¿verdad? Espero pueda captar. Vamos entrando a la definición. La definición dice: el análisis léxico-sintáctico es el estudio del significado de palabras tomadas aisladamente, o sea, por separado. Esto se llama lexicología, ¿verdad? Que es pues la ciencia que estudia el significado de las palabras. Y la manera en que estas palabras están combinadas, oiga, o sea, las aislamos y las combinamos. Esta es una dinámica que vamos a estar practicando. Hoy vamos a tener un ejercicio práctico, pero en la siguiente visita vamos a tener, con la ayuda de Dios, dos ejercicios más. No es fácil hacerlo. Vamos a hacer dos ejercicios más para que usted amplíe más. Bueno, entonces, aislamos las palabras difíciles para poderlas interpretar y luego nos damos cuenta cómo están o de qué manera están combinadas con las otras palabras del texto, ¿verdad? A eso se le llama sintaxis. La sintaxis estudia la relación de una palabra con otra palabra dentro del texto, a fin de determinar con mayor precisión, oiga, el significado que el autor pretendía dar. Volvemos a lo que hemos venido sosteniendo. Vamos a interpretar desde el punto de vista qué quiso decir el autor, no lo que entiendo yo, no lo que entiende usted, sino qué es lo que el autor nos quiso decir. Para eso aplicaremos la lexicología y la sintaxis al mismo tiempo. Dice allí entre paréntesis Birkler, que es un exégeta, ¿verdad? Que hemos tomado nuestra enseñanza del libro de Birkler y también parte de un señor apellido Lund, ¿verdad? Que son grandes exégetas y son nuestros libros de apoyo. Vamos avanzando. Entonces, repito, aplicaremos análisis léxico-sintáctico a las palabras no entendibles, o sea, no todas las palabras de una oración. Descompondremos el texto en oraciones. Luego vamos a señalar, identificar la palabra no entendible, la vamos a subrayar y le aplicaremos el análisis léxico-sintáctico, investigaremos su significado posible, ¿verdad? Su significado posible y veremos también cuál es la relación, que ese significado tenga una relación con el texto y las frases en el que está relacionado el texto. Avanzamos. ¿Por qué es necesario el análisis léxico-sintáctico? Mire usted, es necesario porque sin él no tenemos ninguna seguridad válida de que nuestra interpretación sea el significado que Dios quiso comunicar. Repito, es necesario porque sin él no tenemos ninguna seguridad válida de que nuestra interpretación sea el significado que Dios quiso comunicar. O sea, muchas veces hemos dado significados o interpretaciones al texto prácticamente de orden personal y no ha sido lo que Dios ha querido comunicar. Y allí es donde funciona la gracia de Dios. Allí es donde funciona la gracia de Dios, porque muchas veces hemos enseñado mal, hemos interpretado mal y por ende hemos aplicado mal el texto. Entonces es allí donde la gracia de Dios funciona y nos perdona. Y nos perdona, cosa que en otros tiempos no era así. Entonces, seguimos. Y no tenemos fundamento para decir que nuestras interpretaciones de las escrituras sean válidas que la de los grupos heréticos. ¿Cuáles son los grupos heréticos? Son los grupos que enseñan la herejía, que creen que lo que enseñan es verdadero, pero lo que están enseñando es una vil herejía, como los falsos testigos de Jehová, como los mormones, ¿verdad? Y como los musulmanes que están enseñando el error, ¿verdad? Entonces,
No existe prácticamente nada válido cuando interpretamos a priori, cuando interpretamos, yo creo, yo conozco una persona que es pastor de una iglesia que dice que es lo que se tarda son 5 minutos para preparar un sermón, para predicar, y que él no necesita ni la homilética, ni esto, ni lo otro, ni nada. Él ocupa 5 minutos. Entonces, luego, pues los vemos sacando el machete en la iglesia, cantando con el machete en la mano. Entonces, eso es propio de una cruda ignorancia, ¿verdad? El desconocimiento hermenéutico de las escrituras nos llevará a un fondo sin fin y de allí no crea que va a salir, porque hay gente que cree que está en lo correcto, pero está en un vil error. Y solo la interpretación correcta de las escrituras iluminará nuestro camino y nos ayudará a guiar a otros. Listo, vamos avanzando, vamos avanzando. La idea apunta a reconocer cuando las palabras utilizadas por el autor, oiga, son en sentido literal o cuando lo son en sentido figurado. O sea, este, no hay necesidad de interpretar una palabra cuando es en sentido literal. No, cuando el orden, recuerde cuando estudiamos aquella regla que dice tomar las palabras en su sentido usual ordinario, o sea, es la primera regla de interpretación de las escrituras, lo vimos al inicio del curso. O sea, cuando es vaca, cuando es casa, siempre y cuando el orden del conjunto del texto diga eso. Pero cuando dice yo y mi casa serviremos a Jehová, ya no es una palabra literal, sino que es una palabra en sentido figurado, allí la palabra casa. Entonces, ahí nosotros tenemos que aplicar, mire, el sentido, el análisis léxico-sintáctico para conocer el significado correcto de esa palabra y así interpretar adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esta comprensión es fundamental para interpretar correctamente. Llamaremos literal a lo que es literal y llamaremos figurado a lo que es lenguaje figurado. Correcto. La premisa fundamental de este tipo de análisis es que aunque las palabras puedan tener varios significados en diferentes contextos en sentido simbólico, tiene una sola connotación de acuerdo a la intención del autor. O sea, conocer el enfoque del autor es fundamental. Hay unas Biblias que poseen introducción, que poseen trasfondo histórico, que poseen algunas otras herramientas como para tener un panorama más amplio de lo que querrá tratar el autor adelante en el escrito. Entonces, eso nos ayudará a conocer la forma de pensar. Por ejemplo, en la literatura juanina encontramos mucho la palabra comunión. Encontramos mucho la palabra comunión en los escritos de Juan, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros a tener un enfoque general de lo que quiere o de qué manera escribe este autor, ¿verdad? De qué manera escribe el autor. Conocer todos esos significados en diferentes contextos nos ayudará a nosotros a darnos cuenta qué intención tenía el autor al escribir su carta, su epístola o su evangelio o su libro, etcétera, etcétera. Avanzamos. El análisis léxico-sintáctico ayuda siempre a determinar la variedad de significados que una palabra o grupo de palabras debe tener y entonces poder afirmar el significado. Ahí está donde yo lo quiero llevar. Repetiré esto un poco más despacio. El análisis léxico-sintáctico ayuda siempre a determinar la variedad, o sea, los posibles significados a una palabra, los posibles significados a una palabra o grupo de palabras que deben tener y entonces poder afirmar el significado más probable que el autor quiso dar de acuerdo a su intención. O sea, ¿cómo lo vamos a encontrar esto? A través de un análisis. Vamos a leer los significados. Vamos a leer, por ejemplo, la palabra carne, ¿verdad? Creo que en griego es sarx y creo que en hebreo es bará, no recuerdo, ahí lo vamos a ver.
pero al caso que tiene varios significados. Entonces, vamos a leer cada uno de los significados y encontrar en uno de ellos el probable significado que el autor quiso dar a conocer. Vamos a analizar y ahí verá usted donde prácticamente el Espíritu de Dios entra en acción y nos ayuda a nosotros a poder determinar, resumir ese significado y colocarlo o colocar esa palabra correcta dentro de la palabra no entendible. Una palabra solamente puede tener un significado fijo en conexión con el pasaje en que ocurre. A veces encontraremos solo un solo significado. Pero lo que nos importa aquí es lo siguiente. Encontrar el significado probable. Encontrar el significado probable que el autor quiso darnos a conocer. Y ese significado, como es una variedad, recuerde que prácticamente lo que vamos a investigar son verbos. Los verbos tienen muchos significados, entonces vamos a analizar el posible significado de ese verbo, pero que encaje en la oración en la cual está contenida. En la oración en la cual está contenida, ese verbo debe encajar su significado y no debe distorsionar el significado general del texto. Eso se llama análisis léxico sintáctico. Avanzamos. Algunas veces una palabra se usa en un sentido más general, de tal manera que sus sentidos especiales quedan incluidos en ella, aunque no se subrayen. Un ejemplo en Juan 20:21 dice, paz a vosotros. Significa paz en el sentido más extenso. Coma, dice paz con Dios, paz con la conciencia, paz los unos con los otros. O sea, ese es un sentido general, paz a vosotros. Paz a vosotros da a entender paz con Dios, paz con la conciencia, paz con los hermanos, paz con la familia, ¿verdad? Eso significa la expresión o la frase paz a vosotros en el sentido más generalizado. Vamos avanzando. Ocasionalmente, un autor emplea una palabra con un sentido lleno de significado. Con un sentido lleno de significado, tratando de indicar mucho más de lo que realmente expresa. Ejemplo, danos nuestro pan de cada día. La necesidad del análisis léxico-sintáctico radica en que sin él no tenemos ninguna seguridad de que nuestra interpretación sea el significado que Dios, como autor de la escritura, nos quiso comunicar. Y por otro lado, tampoco tenemos fundamento para decir que nuestras interpretaciones de las escrituras sean más válidas que la de los grupos heréticos. Bueno, esto es una, esto es una repetición del texto mismo, del texto inicial. Una cosa importante para entrar a la parte práctica es la siguiente. Que le quede claro, vamos a investigar las palabras no entendibles. Vamos a investigar y aplicar pasos que nos ayudarán en nuestro análisis léxico sintáctico. Nos daremos cuenta de qué es lo que quiso decir el autor y nuestra interpretación debe de aportar a la unidad esencial del texto. No debe distorsionarla. O la aclara o la nutre, pero nunca distorsionarla. Vamos a entrar a ver los pasos en el análisis léxico-sintáctico. Como podrá ver usted, son 7 pasos. El número 1, vamos a identificar la forma literaria. En la Biblia hay muchos géneros literarios. Está la prosa, la poesía, la apocalíptica, la carta, la epístola, el evangelio y me faltó la profecía. Me faltó la profecía. Hay muchos géneros literarios. Eso se llaman géneros literarios, ¿verdad? La forma en que escribieron los autores.
Por ejemplo, Cantar de los Cantares es prosa, ¿verdad? Es prosa porque habla en sentido, eh, bueno, casi como una novela. También podemos ver Esther y el libro de Ruth, creo, ¿verdad? No sé. Esther, creo. Esther y Ruth son libros escritos en prosa. Poesía, vemos parte de los salmos, vemos parte de los proverbios y vemos Cantar de los Cantares, ¿verdad? Algo poético. Y no se equivoque con lo apocalíptico, porque hay libros dentro de los profetas en el Antiguo Testamento que son apocalípticos, como Sofonías, como Malaquías, el libro de Apocalipsis, Daniel contiene parte de Apocalipsis, apocalíptico, ¿verdad? Y ya no digamos los evangelios, no se pierden, las epistolares no se pierden y las cartas tampoco se pierden, ¿va? Cartas como por ejemplo a los romanos y a los hebreos. Listo. Vamos al paso 2. Señalar el desarrollo del tema. Señalar el desarrollo del tema del autor y mostrar cómo el pasaje armoniza con el texto. Cómo el pasaje armoniza con el texto. Y debajo del paso 2 tenemos dos incisos. Uno se llama tema del autor, donde investigaremos el tema, como se llama el tema del libro del autor. Armonía del pasaje. Bueno, ¿cómo encontramos nosotros la armonía? Tendremos que leer el texto y tendremos que leer el libro para poder encontrar esa armonía. Repito, estos análisis necesitan paciencia, dedicación y esmero para que usted haga un buen trabajo. Número 3. Descomponga gramaticalmente el texto en sus divisiones. Aquí empezamos a desmenuzar el texto en divisiones, en oraciones. Así como aparece el texto en la Biblia, lo vamos a descomponer en sus divisiones donde están señalizados los puntos, los signos gramaticales como las comas, etcétera, etcétera. Ahí lo vamos a ir descomponiendo. Vamos a dejar un espacio entre la primera oración, la segunda, la tercera. Si tiene 2, 3, 4 oraciones el texto, habrá un espacio para apuntar allí todos los datos que vamos a anotar. Vamos al paso 4. Señale las palabras no entendibles entre paréntesis en lenguaje figurado, palabras oscuras, palabras de difícil entendimiento, que son las que ocuparán investigar su significado. Señale las palabras no entendibles. Una vez descompuesto el texto, entonces leemos el texto, las oraciones del texto, y si en esa oración hay una palabra, entonces pues la subrayamos, ¿verdad? Leemos la segunda oración. Si encontramos una o dos, subrayamos las dos palabras o la una palabra para que luego apliquemos el paso 5. Investigue y escriba el significado de las palabras no entendibles. Dentro de cada espacio que usted va a dejar entre cada oración, aplicará el paso 4 y paso 5. Cuando usted descompone gramaticalmente su texto en divisiones, deja un espacio de unos 4 o 3 renglones entre cada uno. Ahí aplicará el paso 4 y aplicará el paso 5. El paso 4 va a subrayar las palabras de difícil interpretación o entendimiento y luego el paso 5 empezará a investigar con el diccionario Vine. Si estamos en el Nuevo Testamento, nos iremos a la parte griega. De no encontrar las palabras en la parte griega, buscaremos las palabras en la parte hebrea. Y si estamos interpretando el texto en el Antiguo Testamento, nos vamos a la parte hebrea. Y si en la parte hebrea no está la palabra que yo necesito investigar, nos vamos a la parte griega. ¿Ok? Al caso que uno o dos encontramos ese significado. Entonces, una vez que investigamos, empezamos a analizar la posible respuesta
a eso, el posible significado que el autor quiso dar a entender. Recuerde usted que no vamos a escribir el significado que yo quiera. No, vamos a escribir el significado que encaje dentro de la unidad de la oración y del texto. Paso número 6. Haga la transcripción interlineal del texto. En esta transcripción interlineal es donde usted reescribe el texto, pero ya con la palabra difícil diluida. Ya no volverá a colocar la palabra diluida, sino que escribirá el texto tal y como está en la Biblia, pero en lugar de colocar la palabra difícil, pondrá la palabra que interpretó. Y verá usted que el orden esencial del texto no se va a distorsionar, sino que se aclarará y usted lo comprenderá mejor. En el paso 7, reescriba los resultados de su análisis. ¿Qué quiso decir el autor? Aquí no volvemos a escribir el texto, sino que hacemos un análisis personal ya desde el punto de vista del texto interpretado y hacemos una conclusión corta. ¿Qué quiso decir el autor? Bueno, vamos a ir viendo aquí, por ejemplo, algunas cositas, por ejemplo, formas literarias, antes de que entremos a lo práctico. Tres posibles formas literarias son prosa, poesía y literatura apocalíptica. Esto es dentro de las algunas que ya hemos mencionado que están en la Biblia. Aquí podemos también hablar de la profecía, del evangelio, de las cartas. Esas son las formas literarias que existen en la Biblia. Cada una de ellas posee características propias. Mientras la prosa es generalmente literal en el empleo de palabras, la poesía las empleará usualmente en forma figurada, lo poético, y la literatura apocalíptica será pródiga en símbolo. Entonces, perdón, por eso es que la prosa y la apocalíptica, perdón, la poesía y la apocalíptica son las que ocupan más interpretación porque hay que conocer más costumbres. Vaya, por ejemplo, interpretar un texto en Cantar de los Cantares. Hay que conocer mucho modismo hebreo, mucho hebraísmo, mucho costumbre hebrea. eh, Todos esos géneros hay que conocerlos para que no divagar en el significado del texto. Vamos al ejercicio que nos llama la atención. Génesis 6:2. Yo le recomiendo que busque su Biblia en Génesis 6:2. Génesis 6, versículo 12. Nos vamos a tomar este texto. eh, Dice ejercicio número 1, análisis léxico-sintáctico de Génesis 6:12. El primer paso dice, identifique la forma literaria general. Si será prosa, si es poesía, si es apocalíptica, si es carta, si es epístola, si es evangelio. Nos dice ahí, redacte el texto. Eso lo tiene que hacer usted. Siempre que vaya a hacer un análisis léxico sintáctico, yo le pido redacte el texto. Entonces usted va a escribir tal y como está en la Biblia el texto. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, redactamos nuevamente el texto y hacemos una identificación. Vaya, por ejemplo, si estamos interpretando en Apocalipsis, no necesitamos hacer mucho devane con esto. Es apocalíptica, ¿verdad? Es apocalíptica.
Si estamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, obvio es evangelio. Si estamos analizando el texto en las epístolas de Pablo, de Pedro y de Juan, fijo que es epistolar, ¿verdad? Si estamos en Hebreos o en Romanos, es una carta, ¿ok? Entonces, así nos ubicamos y identificamos la forma literaria. Aquí le vamos a colocar prosa, porque sus significados son en sentido generalizados los que encontramos en Génesis. Entonces, una vez que redactamos el texto, lo reescribimos nuevamente, listo, colocamos ahí, ya dije, en los lugares que posiblemente le toque hacer su interpretación o su análisis, usted escribe en la parte baja, prosa, si es epístola, si es evangelio, si es apocalíptica, poesía o carta. Colocamos prosa. Vamos al segundo paso. Señalar el desarrollo del tema del autor y mostrar cómo el pasaje armoniza con el contexto. O sea, primero ubicamos el tema del autor, colocamos bajo nuestro segundo paso tema del autor, luego escribimos, bueno, el tema del autor es los comienzos. ¿Por qué? Porque Moisés escribe, Génesis significa comienzos y ese es el libro de los comienzos, entonces ahí no tenemos problema con el tema. Luego escribimos un subtema, armonía del pasaje con el contexto. O sea, ¿cuál es la armonía que tiene este pasaje en el capítulo en el que está contenido? Bueno, entonces leemos el capítulo completito y encontramos lo siguiente. El pasaje o texto que estamos interpretando tiene una armonía con el contexto del libro, ya que era el comienzo de todas las cosas, aún de la vida humana. Moisés establece en su escrito que también el pecado tuvo su comienzo y originó grandes consecuencias en todo lo creado. Esto es una conclusión suya. No pierda su tiempo buscando conclusiones u opiniones ajenas. Hermano, construya usted su propio estilo. Haga su propio estilo. Usted no tenga miedo de mandarme el material. Hay alumnos que no mandan la tarea porque tienen miedo. ¿Miedo a qué? ¿Y cómo voy a saber yo que usted está entendiendo? Yo no lo voy a condenar por un error. Me voy a dar cuenta de que de repente no es usted el que está hablando ahí porque me doy cuenta. Pero sin embargo, yo le doy el pase porque sé que esto es un proceso. Ahora, yo llevo años haciendo esto. Si usted lo continúa practicando después de este curso, gloria a Dios por usted. Pero en usted está. Ahora, esto de la armonía del pasaje lo encontrará leyendo, leyendo y leyendo el capítulo. Si es Génesis 6:12, va a leer todo el capítulo 6 y se va a encontrar que el texto no habla otra cosa, sino que todo lo que habla está armonizado con todo el capítulo 6. Y si usted no le ajusta el capítulo 6, puede leer el capítulo 5 y puede leer el capítulo 7. Usted me puede escribir ahí, bueno, el pasaje que estamos interpretando tiene una armonía con el contexto del capítulo 5, con el contexto del capítulo 6 y con el contexto del capítulo 7. Entonces, eso me dice a mí que el alumno fue más allá de donde yo le dije y encontró cierto que el paso 2 dice de que debemos identificar cuál es la armonía de nuestro pasaje con su contexto. Recuerde que el contexto es todo lo que resta del capítulo donde está contenido, el capítulo anterior y el capítulo posterior. Entonces, esa conclusión la saca usted. No tenga miedo de escribir. No tenga miedo de vertir su análisis, hermano. Tenga toda la confianza. Haga su propio análisis. No me vaya a buscar análisis en Google o de otras personas. Estamos aportándole para que se forme usted, no para que se ampare en otras opiniones. Nosotros podemos consultar opiniones, pero en algunas otras cosas de orden
que desconocemos, pero esto lo tiene que hacer usted. El paso 2 queda evacuado. Vamos al paso 3. Ajá. En el paso 3, bueno, yo como lo construí en diapositiva, ¿verdad? No tengo los medios para construir lo que usted puede hacer en su cuaderno o lo que yo hice en el cuaderno en una sola diapositiva. No tengo eso. Tuve que hacer los pasos eh, segmentados para que usted tenga una idea de lo que va a hacer. Dentro del paso 3 dice, descomponga gramaticalmente el texto en sus divisiones. Y miró Dios la tierra, coma, y aquí que estaba corrompida, punto y coma, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Ok? Sobre la tierra. Hemos abordado el paso 3 y hemos descompuesto gramaticalmente el texto. En su cuaderno, usted entre cada división le puede dar tres renglones, tres renglones, tres renglones. Allí aplicará el paso 4 y aplicará el paso 5. En el paso 4 dice que hay que señalar las palabras no entendibles. ¿Estamos ahí? Bueno, entonces vamos al paso 4 en mi diapositiva. Listo. Ahí está. Ahí está. Señale las palabras no entendibles o que están en lenguaje figurado. Entonces, en la primera oración encontramos, y miró Dios la tierra. La primera palabra que encontramos ahí es tierra, ¿verdad? Tierra. Como es un sentido generalizado, nosotros tenemos luz verde para buscarle el significado. La segunda oración encontramos, y he aquí que estaba corrompida, corrompida. La palabra corrompida la subrayamos, ¿verdad? O la sombrea usted con su marcador fluorescente para distinguirla como la palabra oscura. Siguiente y última oración, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Desde el punto de vista de la esencial de la oración, las palabras aquí en sentido figurado son carne y camino. ¿Por qué? Porque la palabra corrompido ya la subrayamos. Ya la subrayamos, ya tendremos un significado de ella anterior a esto. Y la palabra tierra ya la habremos subrayado también. Entonces, por lo tanto, en la última oración, las dos palabras que necesitan investigación son carne y camino. Bueno, después de haber identificado estas palabras, ¿ok? Antes de que entremos al paso 5, que es donde ya viene prácticamente eh, la situación acá, ¿alguna pregunta que usted tenga que hacer, por favor? Si usted tiene alguna pregunta, encienda su micrófono y me hace la pregunta, por favor. ¿Está claro todo lo que hemos venido explicando? ¿O necesita usted aclaración de algo? Porque ya una vez entrando al paso 5, entonces vamos a empezar a utilizar las herramientas que yo le di. Bueno, creo que todo está bien, todo está bien. Bueno, vamos al paso 5. Listo. Investigue y escriba el significado de las palabras no entendibles. Ok, yo lo coloqué así, ¿verdad? Para enmarcar el significado. Y miró Dios la tierra. Bueno, como yo estoy en el Antiguo Testamento, me fui al Vine y encontré la palabra Eretz. Eretz, coloqué ahí diccionario Vine. Bueno, qué bien, hermano, me alegro mucho, hermana. Entonces encontré la palabra Eretz.
Ahora, yo quiero que usted mire lo siguiente. Voy a tratar de salir de la presentación y entrar al BINE, entrar en la presentación. Espero que no se me vaya a arruinar la cosa aquí porque no soy muy experto, pero voy a tratar de hacerlo. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si es posible. Entonces, encontré la palabra Eretz. Coloqué ahí, eso lo debe escribir usted en su cuaderno. Usted puede colocar abajo de la palabra subrayada, en el renglón que queda por bajo, ¿verdad? Usted puede escribir abajo una flechita de la palabra tierra y coloca allí Eretz, diccionario Bine, hebreo, guión, todo el mundo. Mire, ya aquí tierra es todo el mundo, todo el mundo. Y le coloqué el código de Strong porque Strong me sirve a mí para ampliar, profundizar el significado de esa palabra. Y en Strong, la concordancia Strong que le compartí, también está la parte hebrea y la parte griega. Entonces, pero como este es un código, usted se va a la par de las palabras en Strong, aparece el código, en la parte izquierda aparece el código y ahí verá usted el significado. Entonces, voy a tratar de salir. Deme chance aquí, vamos a ver cómo me ubico. Vamos a ver. Aquí. Dejar de compartir. Quiero dejar de compartir aquí para entrar al PINE. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Aquí está. Ajá, ahí va. Vamos bien. Vamos bien. Ese es el BINE, Diccionario Expositivo de las Palabras del Antiguo Testamento, exhaustivo. ¿Ok? Entonces vamos a buscar la palabra tierra, ¿verdad? La palabra tierra que aparece allí. Estamos buscando la palabra tierra. Vamos a tener un poquito de paciencia porque quiero explicarle algo. Vamos a ver. PQ. Falta para llegar a la letra T. Tenemos un poquito de paciencia, hermano. Vamos por la R. Bueno, este es un proceso que interpretativo. Si usted tiene su tablet o tiene una laptop o tiene otros mecanismos, Página 1673. mande. Página 1673. Página 1673, la palabra, ya le dije, Tierra, tierra. tierra. Tierra, entonces tierra, ok, aquí está. Pero esa tierra también está en griego, hermana pastora. También está en griego. Ujú. Aquí donde yo le quiero mostrar, gracias pastora, tierra en hebreo, no sé si lo logra ver clarito usted ahí. Hay
La palabra Adamá, mire, Adamá, código 127, significa suelo, tierra. Suelo, tierra. Pero ese significado todavía no nos ayuda. Este nombre también se encuentra en arábigo. Los casos en hebreo son alrededor de 224, abarcando todos los periodos de la Biblia hebraica. Para comenzar, este nombre se refiere a tierra cultivable, quizás de color rojizo. Mire, tiene agua y plantas, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Adamá aquí es faz de la tierra, el suelo, el suelo. Vamos a ver la siguiente palabra. Mire, Adamá puede usarse específicamente para escribir una tierra que un grupo particular de personas cultiva o que recibe para cultivarla. Tampoco. Vamos a la siguiente palabra. Adamá se usa más en el sentido del suelo que pisamos, la planta, o sea, la tierra en donde nos paramos. Tampoco nos ayuda. Ahora vamos a la otra palabra, al otro verbo. Espera que aclare un poquito. Allí creo que aclaró. La palabra Eretz. Mire, allí está. Todo el mundo. Mire, tierra. Entre paréntesis, todo el mundo. Tierra firme, suelo, entidad política, subsuelo. El término tiene cognados en ugarítico, fenicio, púnico, moabita, acadio, arameo. Aparece en la Biblia hebrea alrededor de 2504 veces y expresa una cosmovisión que contradice los mitos antiguos, así como las teorías modernas. La palabra a menudo representa toda la superficie de este planeta y junto con el mundo celestial describe la creación física total y cada cosa con ella. Entonces, es todo el mundo. Todo el mundo. Entonces, la palabra Eretz, pero hay otra palabra aquí, siempre otros posibles significados del verbo Eretz. Eretz a veces significa tierra a diferencia de mar o agua. Pero cuando vamos al texto, en el texto dice, y miró Dios la tierra, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida. Entonces, estamos viendo un juego de palabras que nos apuntan a no meramente a algo material, sino a algo que está relacionado con la relación del hombre con la sociedad, porque si usted mira, si usted mira la siguiente sección, porque toda carne porque toda carne había corrompido su camino. Entonces, las dos oraciones anteriores no son de orden literal, sino que tienen que ver con el orden moral. Entonces, la interpretación no puede ir literal y espiritual al mismo tiempo, hasta que se evacúe lo moral y lo espiritual. Entonces podemos darle sentido a lo material. Verá usted. Entonces, vamos a la diapositiva. Bueno, vamos a salir de aquí nuevamente. Deme un chancecito. Aquí. ¿Listo? Volvemos a la diapositiva. Y miró Dios la tierra. Vimos los posibles significados del verbo tierra. El verbo que encontramos para la palabra tierra es Eretz. Su código de Strong es 776 y su significado aquí es todo el mundo. Y si nosotros reescribimos la oración con el significado, diremos, y miró Dios, ya no va a decir la tierra, sino que va a decir todo el mundo.
O sea, Dios vio todo, todo lo que había hecho, en qué condición estaba, en qué situación estaba a raíz de la presencia del hombre, cómo estaba el mundo. Mire, y miró Dios todo el mundo. Si nos vamos a Strong, le voy a pedir a la pastora Cintia que por favor me ayude ahí con el significado de Strong 776, por favor. Ese código, eso lo de los códigos, eso es rápido, ahí va por código. No necesita, no necesita buscar lo hebreo y lo griego porque es una sola lista de códigos. Léame por favor en Strong, o también voy a acompañar yo aquí en Strong. Vamos acá para que el alumno mire Strong. Vamos a ver. Bueno, solo había que salir aquí. Aquí está. Vamos a ver usted. Una vez que cargue, bueno, si ya lo halló, pastora, viértalo. Código 776. ¿Qué nos dice? De una raíz que no se usa, que probablemente significa ser firme, tierra completa o partitativamente una tierra, campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación, país, polvo, provincia, región, suelo, terreno, territorio, tierra. Gracias. De todas esas palabras, alumnos, ¿cuál va a escoger? Mundo. Mundo. Exactamente. Mundo. O sea, estos son los posibles significados del verbo. Recuerde que una raíz, un verbo no es lo mismo que nuestro lenguaje, pues, porque nuestro lenguaje, una, cada verbo, cada palabra tiene un significado, mientras que estas tienen varios significados. Ahí está, código 776 de una raíz que no se usa, que probablemente signifique ser firme, tierra completa o partitativamente una tierra, campo, comarca, costa, ladera, mundo. Ahora, aquí es donde nosotros analizamos, hermano. Aquí es donde nosotros analizamos. Dependiendo de nuestro análisis, la oración y el texto tomará un rumbo. Repito, la Strong es un respaldo. ¿Ok? Si usted lo encuentra todo en el BINE, gloria a Dios. Pero no podemos dejar a un lado la Strong porque estamos analizando palabras, no costumbres. ¿Ok? Una palabra es más delicada que una costumbre, porque una costumbre puede ser un dicho, ¿verdad? Un modismo, una forma de expresión, mientras que las palabras son más profundas y más delicadas. Entonces, aquí encontramos en el 776 a Eretz, encontramos de los posibles significados de este verbo la palabra mundo. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a la diapositiva. Volvemos a la diapositiva y encontramos en Strong también la palabra mundo. Ahora, si en Strong encontrásemos una expresión más profunda, inmediatamente yo elimino lo que encontré en Vine y me quedo con el Strong. ¿Por qué? Porque lo que quiero es profundizar. Entonces, y miró Dios el mundo o todo el mundo, ¿verdad? Ahí están sus dos posibles respuestas o significado. Vamos a usar la palabra significado, no respuesta, porque no es un cuestionario.
Allí están sus dos significados de la raíz o del verbo hebreo eretz, que nos amplía la visión de la palabra tierra. Recuerde que en las traducciones siempre hay complicaciones y aquí encontramos que el escritor está hablando de todo el mundo o del mundo. Bueno, pregunta, pregunta, hermano, pregunte, porque yo voy, esta es la tercera vez que voy dando esta clase y yo me siento como pez en el agua, pero necesito que usted pregunte, por favor. No corra mucho, se le puede apagar el celular. Necesito preguntas. ¿Estamos claros? Una pregunta. Ajá. A veces en el Strong viene relacionada con otra palabra hebrea y dice que es la raíz primaria. Ajá. Entonces uno se puede abocar o significa que esa palabra salió de otra anteriormente, que es la raíz primaria. Entonces uno puede usar esa raíz primaria también, Correctamente. porque es como la raíz de donde proviene la palabra. Exacto. Exacto. Eso está como el nombre de Jesús, ¿verdad? El nombre de Jesús vino de un nombre que se llama Josué. O sea, eso es ni más ni menos. Ahora, vuelvo a repetir, si este significado que usted encuentra en Strong es más amplio y más profundo, eso significa que está pendiendo o derivándose de una raíz primaria. Ahora, el análisis suyo dirá cómo irá el texto. El Bine le ayuda mucho, pero el Strong o le da un soporte mayor, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo que haga esta dinámica, se va al Bine, en el Bine encontramos las palabras y si no la encontramos en hebreo, la hallamos en griego y eso siempre nos mandará a la Strong. Así es, eso es análisis léxico sintáctico. Vamos a ver entonces la otra oración. Encontramos la palabra y dice la oración, y he aquí que estaba corrompida. Y miró Dios el mundo y he aquí que estaba corrompido. Ahora, allí aparece la palabra en griego porque no la encontramos en hebreo. Entonces, vamos a ir al Bine nuevamente, vamos a ir al Bine para enlazar. Vamos a ver, aquí está. Vamos a enlazar el Bine nuevamente y nos vamos a la palabra donde nos dejó, pero tenemos que viajar más hacia abajo. Perdón, perdón, no estoy compartiendo ahí. Espérame que no estoy compartiendo. Aquí, eso, vamos a compartir. Pues sí. Entonces, ok, hoy sí. Vamos a compartir. Vamos al griego. Todavía estamos. Ok. Es una palabra corrompida, ¿verdad? Entonces vamos con la palabra C. La letra C. Pasamos un pelito. Bueno, la escritura hebrea con la griega es súper distinta. Usted puede ver entre paréntesis, ahí está la forma de escritura griega. Y ahí es donde nos damos cuenta que bueno, estamos un poquito lejos. En hebreo está.
corrompida. En hebreo. Sí, Ah, shahat. pues usted la halló, pastora. Usted tiene mejor los ojos que yo. Ahí les fallé. Tiene mejor los ojos. No le Y encontré. en el, Bueno, en el Vine, ujú, ¿verdad? y en el Strong también. Ok. Bueno, entonces vamos a trabajar con la que tengo aquí, ¿verdad? Si está si esa palabra está en el hebreo, pues gloria a Dios, no lo miré yo, no lo miré. Vamos a el inciso, ya estamos llegando. Ok. Se lo leo, profeta. Tírenmelo, por favor. Corromper, pudrir, arruinar, estropear, destruir. El término se usa principalmente en hebreo bíblico, aunque tiene formas cognadas en algunas lenguas semíticas como arameo y etiópico. Se usa unas 150 veces en la Biblia hebraica y por primera vez en Génesis 6, donde se repite 4 veces en relación Ujú. con la corrupción que obligó a Dios a lanzar el diluvio sobre la tierra. Ahí está. Bueno, Génesis 6. esa raíz está más cerca todavía, porque eso fue lo que Dios al hacer esa contemplación al Señor, fue lo que obligó a decidir que el mundo sería destruido. Y en el Strong, Ajá, Shakhat, ajá. decaer, arruinar, literalmente o figurativamente, corromper, corrupción, corruptor, dañar, daño, demoler, depravado, derribar, deshacer, desperdiciar, destrozador, hacer destrucción, destruido, destruir, devastar, echar, enloquecer, estropear, heridor, matar, merodeador, merodear, perder, pudrir, quebrantar, ruina, verte, violar. Wow, qué montón de significado. Bueno, estamos llegando. Es un poco tedioso esto, pero estamos cerca. Aquí está. Bueno, voy a trabajar con esto, aunque la pastora encontró la raíz, digamos, correcta, porque está en el Antiguo Testamento y está en hebreo. Ahora, los significados que se virtieron de las raíces hebreas no difieren absolutamente en nada lo que vamos a hablar en griego, lo que vamos a ver en el griego, porque recuerde que el Antiguo Testamento fue traducido en Alejandría, Egipto, al griego, y ahí no tenemos, como le digo, no tenemos diferencias abismales porque fue una traducción precisa la de la Septuaginta. Encontramos para la palabra corromper, como dice la diapositiva, y aquí que estaba corrompida, corromper, corrupción, corruptible, corrupto. Vemos los verbos afanizo, que significa hacer, desaparecer, desvanecer. Mire lo mismo que estábamos escuchando. Vino a significar corromper, negativo. Se dice de la obra destructora de la polía y el orín, ¿verdad? El orín que destruía el metal. El orín destruía, era una mancha roja que destruía el metal, como cuando Jesús dijo, donde el ladrón no hurta ni el orín corrompe, dice, o sea que los tesoros que teníamos que hacer, había que hacerlos, guardarlos prácticamente en el cielo, o sea, nuestras obras importantes tenían que ser guardadas en el cielo. Bueno, encontramos la palabra cacó, mire, que significa tratar mal, maltratar, afectar mal, amargar, se traduce corrompieron en Hechos 14:2. O sea, en Hechos 14:2 se empleó la palabra cacó. Y en Mateo 6:19 y 20 se utilizó la palabra afanizo o faino.
Ahí fue utilizada ese significado de ese verbo de lo que es corromper o corrupción. Pero la palabra que nos ayuda a delinear lo que estamos interpretando es miaino. La palabra miaino 3392 de Strong significa contaminar, contaminar. O sea, y he aquí que estaba la tierra o el mundo contaminado, contaminado en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, utilizamos la palabra miaino y esta palabra está codificada con el código 3392 en la concordancia Strong. Y ahí en esa concordancia nosotros vamos a encontrar, vamos entonces a la concordancia 3392, vamos a bajar hasta casi lo último. Bueno, nos pasamos. 3392. Ahí vamos a encontrar el código. Todo esto a través de códigos. Como ya le dije, no todas las palabras en el texto necesitan interpretación, pero yo le puedo asegurar que usted, si usted aplica este análisis a un texto que usted quiera predicar, yo le aseguro que usted va a hablar la verdad de Dios, lo que Dios quiso decir, no como aquel que a las bestias que miró Daniel en el espacio peleando le llamó que eran cuatro tipos de cristianos y eso lo enseñó por radio y televisión y eso estaba incorrecto. 3392, vamos llegando, por eso es que es bien, bien pacienzudo esto. Ahí estamos cerca. 3300. Ahí está. No, ¿cuál es el código? 3000. Ah, pero 3392. Vamos a ver. Contaminar. 3303. No entiendo por qué me sale esto así. ¿Para qué? ¿Será que lo escribí mal? 3392. Usted tiene el BINE ahí, pastora. 3392. No, tiene que decir la palabra. ¿Será que me equivoqué yo? Vamos a ver. Del Vine o del Strong. Del BINE. Contaminar. 3392. ¿O será que... Espérenme. ¿O será que tengo que irme? Tengo que irme a la parte griega. No creo yo. No creo. ¿O sí? Creo que sí, hermano. Sí, sí, en la parte griega, perdón, en la parte griega de Strong, 3392. De Strong. Sí, perdón. Es que esto lo chivó la 1. 3392.
Ahí está, mire. Ahí está, en la parte griega de la Strong. Vamos al código que citamos, 3392, miaino o miaino. Dice verbo primario manchar. Mire, entonces el mundo estaba, desde la óptica de Dios, estaba manchado, porque ya no era puro. Contaminar, corromper, mancillar. Mire, esto ya es más profundo. Y he aquí que estaba, vamos aquí de nuevo, mire, y he aquí que estaba mancillada, contaminada, según Strong 3392, en la parte griega, estaba contaminado o mancillado, o sea, ya no era lo que Dios había hecho en un principio. Ahora usted puede ver cómo el significado de las palabras, cuando las investigamos, cambia. O sea, no es que cambie, sino que se vuelve más profundo, más entendible y más profundo. Y vemos que la relación de la palabra corrompida con las demás palabras de la oración no desentona, no se distorsiona y también mantiene una sintaxis con la primera oración. Y miró Dios el mundo, ¿verdad? Y he aquí que estaba contaminado. Ya es más entendible, contaminado. ¿Ok? Entonces, yo sé que es un poco tedioso, pero este es el paso que tenemos que dar. Este es el paso que tenemos que dar. Usted tiene que tener paciencia, tranquilidad. Estos ejercicios se hacen cuando uno ya hizo todas sus actividades diarias y se va a concentrar a hacer esto, porque no puede estar haciendo esto y haciendo otra cosa al mismo tiempo. Luego, pues se va a confundir, se va a desesperar y se va a decepcionar. Yo tuve alumnos que se decepcionaron presencialmente. Y le digo una cosa, invertí horas explicando y explicando y explicando hasta que entendieron y pudieron hacer su trabajo y pasaron muy bien la materia, ¿verdad? Pasaron muy bien. Entonces, cada vez que usted ubica la palabra, descompone el texto en sus divisiones, en sus oraciones, luego ahí mismo aplica el paso 4, identificar la palabra no entendible, y una vez identificada, aplica el paso 5, ¿verdad? Entonces, en el paso 5 dice que hay que investigar y escribir. Entonces, usted escribe la palabra, en este caso, pues yo no aprecié, no encontré o no la vi la palabra en hebreo, ¿verdad? A veces se me cansa la vista, pero sí la encontré en griego. Entonces, cuando encontramos una palabra en griego, en el BINE, nos manda al código de Strong y si está en el griego, vamos a ir a la parte griega de Strong, allí la vamos a encontrar. Usted pudo ver ahí, yo la andaba buscando en hebreo, no la encontré, encontré otra palabra. Entonces me fui a la parte griega de la concordancia Strong y ahí sí la encontramos y vimos que su significado amplió, ¿verdad? Porque decía mancillar y la palabra mancillar desde la óptica de Dios es algo cuando ha sido consagrado o santificado para él y viene alguien y lo mancha, ¿verdad? Lo mancha de algo inmundo. Le puedo decir, por ejemplo, de estiércol humano, para que usted entienda qué significa mancillar. Así es, así es mancillar. La Biblia dice que Jesús viene por una iglesia pura, sin mancha, ¿verdad? Y sin mancilla. O, perdón, dice el libro de Hebreos que eh, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. O sea, esa palabra mancillar es muy delicada y muy profunda delante de Dios. Así que mis hermanos, vamos encontrando significado. Usted de repente puede decir, pastor, esto está bien difícil. Yo le voy a decir, hermano, si usted no da este paso, entonces usted no está preparado. Si usted no da este paso, usted prácticamente está por emoción. Pero esto nos va a edificar, nos va a bendecir y nos ayudará a profundizar en las escrituras. Y le digo una cosa, cuando esto lo practique usted unas 3 veces, me contará y me dirá, pastor, eso ha bendecido mi vida. Le digo por experiencia personal.
Vamos a ver la siguiente oración porque vayamos avanzando un poco y después si usted tiene preguntas, pues usted me las hace, ¿verdad? Yo le digo, no se quede callado, me aterroriza su silencio, me aterroriza, ¿verdad? Porque eso me está diciendo, estoy off y no debe de ser así. La última oración del texto dice, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, ya prácticamente nosotros hemos abordado la palabra tierra y la palabra corrompido, pero aquí hay dos palabras que no necesariamente, o sea, las dos que hemos abordado no necesariamente tenemos que tocarlas, pero hay dos palabras aquí que sí necesitan interpretación. Yo sé que para usted, en su memoria, en su mente, cuando usted oye la palabra carne, se va a una carnicería. Su mente la lleva a la carnicería. Uy, mira, ahí va las piernas de res y costillas de cerdo y todo ello. En la Biblia es otro significado. Y cuando usted oye la palabra camino, encuentra la palabra camino en la Biblia, automáticamente su mente la lleva a un camino en medio de, o un sendero en medio de una montaña o un acceso. No tiene nada que ver. Vamos a buscar la palabra carne en el bine, ¿verdad? En el bine, estamos en la parte hebrea, y encontraremos la palabra basar, que significa hombre o humanidad. La Strong 1320 es el código, y en el Strong encontramos que esto es más amplio, es género humano, o sea, es más profundo. Entonces, vamos al BINE, ¿verdad? Vamos al BINE. Estoy mostrando cómo se utiliza esto para que usted lo practique. Vamos a dejar de compartir acá, luego compartimos. eh, Vamos al diccionario ilustrado, el diccionario exhaustivo. BINE se va a actualizar a donde nos quedamos. Vamos a buscar la palabra carne, o sea que tenemos que avanzar hacia hasta casi al principio. Vamos a avanzar un poquito para arriba. Aquí encontramos la palabra compañero, comer, es de las primeras palabras, carne. Ok, aquí está. Bueno, para la palabra carne, por lo que puedo ver, solo hay un verbo, solo hay un verbo. Ahí estamos, a esperar que aclare un poquito. Ahí está. La palabra basar, la palabra basar significa carne y menciona allí el prácticamente hay cognados de este término en ugarítico, arábigo y arameo. Aparece 270 veces todos los periodos del hebreo bíblico. El vocablo significa la parte carnosa del cuerpo humano con la piel, ¿verdad? Entonces, Jehová Dios, Jehová Dios que hizo, Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo y mientras dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. El vocablo puede aplicarse también a la parte de los animales. Basar se refiere a la carne, vamos a ver, de las codornices. Seguimos avanzando. El vocablo puede representar solo una parte del cuerpo. En ciertos casos se considera que el cuerpo consiste de dos partes, carne y hueso. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Fue la expresión que dijo Adán cuando vio a la muchacha, a Eva. Esta será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Bueno, prácticamente lo que vemos aquí es que carne acá significa hombre.
¿verdad? Prácticamente lo que vemos aquí es que carne está hablando del hombre. Unas 50 veces carne se refiere al aspecto físico de seres humanos o animales, en contraposición al espíritu, alma y metafóricamente corazón, ¿verdad? Refiriéndose a seres humanos. Encontramos de este uso en Números 16:22, oh Dios, Dios de los espíritus de todo ser humano. Entonces, prácticamente basar en términos generales, basar es hombre, no carne, ¿verdad? No, no, por ejemplo, decir una sección de como nuestra ideología o nuestra forma de pensar. Cuando hablamos de carne, estamos hablando de un 3 libras de costilla o qué sé yo. Eso entendemos por carne. Pero en hebreo carne es hombre, ¿verdad? Y también carne es la parte reproductora del hombre o de los animales, que también tiene que ver cuando el texto está orientado a exhortación de la práctica de deleites carnales. Entonces también basar entrará en acción allí. Vamos a ver el código 1320 y verá usted que en Strong el significado será aclarado. Entonces vamos a ir a Strong 1320. Si ya usted lo encontró primero que yo, pues gloria a Dios. 1320 Strong. Entonces vamos 1320. Ajá. Bueno, estamos cerca. Ahí está. Basar. Carne. Por su frescura, extensión, cuerpo, persona. También por eufemismo. O sea, eufemismo quiere decir las partes nobles del hombre se mencionan en la Biblia de forma eufemística para que no se suene muy fuerte. Carnal, carne, cuerpo, género, gordo, grueso, hermano, hombre, lujuria, pariente, ser, ser viviente, ¿verdad? Entonces, encontramos ahora de todos estos significados, vamos a escoger que basar tiene que tener un significado que no distorsione el texto, ¿ok? Entonces, vamos a buscar persona o género humano o hombre. Cuerpo, persona, carnal, carne, cuerpo de nuevo, género. Mire, género, en este caso sería el género humano. Y el significado más correcto, el significado más correcto tendría que ser humanidad, hombre o humanidad, ¿verdad? Entonces, porque todo hombre ya no tendría que decir toda carne, sino que puede decir porque todo hombre o toda la humanidad, una de las dos es válida, cualquiera de las dos es válida. Entonces, había corrompido su camino. ¿Qué pasa con la palabra camino? También tiene otro significado y nos vamos de nuevo al Vine para buscar esa palabra. Vámonos de nuevo al Vine. Vamos a ver.
Vámonos al BINE. Ahí está. Perdón. Ahí mismo, un poquito más atrás, la palabra camino. Ahí está. Ahí está. También creo que solo hay un verbo. Sí. Hay un verbo, dos verbos. El otro es orar, pero orar, ajá, orar. Vamos a ver el primero. Derek, 1870, vía, sendero, camino, vía pública. Distancia, viaje, forma de ser, forma de ser. Bueno, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Mire, le voy a dejar una cosa aquí. ¿Qué haríamos si, porque todo hombre había corrompido su sendero? Ese fue uno de los significados que hallamos. No encaja, ¿verdad? Porque todo hombre había corrompido su vía pública. Tampoco encaja. Vamos con los significados. Porque todo hombre había corrompido su forma de ser, porque todo hombre había corrompido su conducta. Ahí ya va entendiéndose la cosa. Ahí ya va agarrando más sentido la oración, porque de nada nos sirve colocar cualquier significado que hallemos del verbo, entonces no tendrá ningún significado. Pero si vamos colocando los significados que probablemente el autor quiso dar a entender, vamos a darle una comprensión clara al texto. Entonces escogemos la palabra conducta. Camino en la Biblia es conducta. Camino en la Biblia muchas veces es conducta. A veces camino también es religión, los del camino. ¿Se acuerdan cuando llamaron a los cristianos los del camino? ¿Por qué? Porque su religión era diferente a la de los fariseos, por eso se llamaban los del camino. Entonces, la palabra Derek, 1870, que quiere decir conducta, también la encontramos en la concordancia Strong, en la parte hebrea. Vamos a la concordancia Strong, 1870. 1870, avanzamos un poquito. Vamos a ver los significados. Ahí está, Derek. Camino, curso de la vida, mire, curso de la vida o modo de acción, asunto, calzada, camino, carrera, conducir, conducta, corredor, costumbre, mire, costumbre, encrucijada, fornicar, dice ahí, fornicar, mire. Entonces, todos estos posibles significados usted tiene que analizarlos. Vaya, ¿cómo lo va a analizar? Bueno, coloque la palabra, el significado que encontró, colóquelo en lugar de la palabra en la que está, la división principal o la división del texto, porque todo hombre había corrompido su, mire, forma de ser, su conducta. Pero ¿qué pasa si le coloca un significado literal? Distorsiona el texto. Todo hombre había corrompido su calzada, su sendero, su vía pública. No encaja. Tiene que ubicar usted el significado correcto a esa palabra para que pueda encajar.
Entonces, vamos a ir al paso 6. Mire, aquí está el resultado de la investigación. Haga la transcripción interlineal del texto. Y miró Dios todo el mundo, y he aquí que estaba contaminado, porque toda la humanidad había corrompido o contaminado su conducta de vida sobre la tierra. Mire, está claro ya el texto. Está claro. Clarito está el texto. Este sistema o este análisis usted lo puede utilizar en aquellos pasajes bien complicados, ¿verdad? En los pasajes complicaditos de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted está interpretando, investigando las palabras. Las palabras. En el paso 6, prácticamente hacemos la transcripción de lo que investigamos. En el paso 3, ahí mismo usted puede aplicar el paso 4 y el paso 5. El paso 6 lo escribe después, ¿verdad? En otra sección de su cuaderno y coloca y miró Dios todo el mundo, porque recuerde que el capítulo 6 habla de la decisión de Dios de traer el juicio sobre la humanidad. Allí prácticamente en el capítulo 6, Dios toma la decisión de destruir al hombre, destruir la creación, pero ahí mismo Dios le da una salida a Noé para que construya el arca y predique a la humanidad que él va a destruir los hombres, ¿verdad? Hombres y mujeres, y que vendrá un diluvio de aguas que llenará el planeta Tierra y lo inundará y todos morirán. Entonces, todos los 22 versículos del capítulo 6 de Génesis resaltan dos cosas: la maldad del hombre y la construcción del arca. Pero la maldad del hombre, mire, está registrado, se lo voy a leer. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, mire, una vez hecha la transcripción interlineal del texto, usted puede volver a leer el capítulo y le garantizo que su mente se va a aclarar. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. En este aspecto ya sabemos que carne es piel, huesos, etcétera, etcétera. Mas serán sus días 120 años. Ahí estamos claros. O sea, el plazo eran 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero mire lo que pasa en el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Entonces, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra, mire, versículo 11, y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios todo el mundo, y he aquí que estaba contaminado, porque toda la humanidad había corrompido su conducta o su forma de ser
sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Entonces, cuando usted hace la transcripción, usted puede volver a releer el capítulo, y cuando llegue al versículo transcrito, entonces usted lo lee al par de lo que viene leyendo y prácticamente usted entenderá todo lo que no entendía. Ahora hemos aprendido que carne no es una porción de carne que se vende en la carnicería. Camino no es un sendero o un acceso, sino que aquí es costumbre, conducta, estilo de vida, forma de ser. Eso es camino aquí en este párrafo bíblico. También aprendimos que corrompido o corrupto es contaminación, es destrucción, es echar a perder lo que había sido hecho o creado para santificación. Mancillar, hemos aprendido también todo esto, ¿verdad? Y vamos a ver el último paso. Reescriba los resultados de su análisis. ¿Qué quiso decir el autor? Entonces, en mi conclusión, el autor quiso decir que Dios contempló toda la creación que había hecho y que toda ella estaba contaminada por el pecado, y que la humanidad en especial se había degenerado en su forma de vivir. Eso fue en base al paso 6. Eso fue en base al paso 6, que es el resultado del paso 3, del paso 4 y del paso 5, ¿verdad? Entonces, mire, entendible, claro, un poquito tedioso, pero nos lleva por buen camino. Estamos interpretando palabras, no estamos interpretando contexto, no estamos interpretando nada histórico, estamos interpretando palabras. Bueno, preguntas. Vamos a la sección de las preguntas. Eh, Quiero escuchar esas preguntas, opiniones. Así que por favor, mi amado hermano o hermana, le escucho. ¿Le entiende claramente? Por favor, pregunte. Enciende el micrófono, pastor. Enciende el micrófono. Listo. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, hermano. Sí, fíjese que estaba utilizando el diccionario que le dije la vez pasada que compré, Ajá. pero no concuerda con el BINE que estaban leyendo ustedes por ahí, pero sí eh, las palabras que aparecen en hebreo y griego coinciden bastante con lo que yo he estado escuchando en la clase. No sé si hago uso de este que tengo yo o busco las palabras por otro lado Bueno, para asuntos de ejercicio. bueno, como es un trabajo personal, usted puede utilizar el que tiene, ¿verdad? Usted puede, lo que pasa que de seguro ese diccionario es una versión actualizada, pastor. Creo que sí, porque este que estoy usando yo aquí lo descargué en el 2000, creo que fue en el 2019. Sí, en el 2019 porque era en segundo año. Entonces es posible que la versión que usted tiene es actualizada, pero no, usted puede utilizar su material, su herramienta, utilícela y no hay ningún problema. El asunto es que usted pues va a hacer uso de este mecanismo y usted va a tener su propia respuesta, ¿verdad? Su propio resultado. No hay ningún problema. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, ¿alguien más? Hermana Bessie, ¿está claro todo por ahí? Ok, ok. Eh, Emilia, ¿está claro todo por ahí?
Perfecto. Es un poco, bueno, todo lo que es interpretación. Recuerde que leímos las disposiciones necesarias para el estudio provechoso de las escrituras, era tener paciencia, ¿verdad? Esto no es friendo y comiendo, esto no es chiquito, cortito y macizo. Esto es paso a paso, análisis, ¿verdad? Y llegaremos a un buen puerto. Hey, Diosiri Sánchez, ¿está todo claro por ahí? Ok, ok. La hermana Olga Menocal, ¿está claro, hermana Olga? Escriba ahí si quiere. La hermana Carolina, hermano Marcos, confirmen si han entendido, si está claro todo. Recuerde que vamos a seguir haciendo, en la otra visita tendremos, con la ayuda de Dios, 2 ejercicios más. Esa visita será el sábado, ¿verdad? Ok, hermano Marcos y la hermana Carolina. Jocelyn, ¿está claro todo por ahí? Sí, le estoy entendiendo. Ok, sí, perfecto. Sí, es un poco tedioso porque bájame el volumen ahí. Hermano Marcos creo que quiere hablar. O si no, pues me escribe ahí en el chat, ¿verdad? Y yo le ayudo con cualquier pregunta que tenga. Todo esto tiene un proceso, hermanos, ¿verdad? Todo tiene un proceso. Estuve viendo las tareas que me han mandado de los ejercicios del histórico cultural y están muy buenas las tareas. No todos las han mandado, pero están muy buenas. Yo necesito que todos me manden esas tareas. Vamos a ver. Profeta, Sí, diga. nosotros, fíjese que mi esposo y yo estamos subiendo las tareas al tablón como que si fuera una conversación. No sé si usted las logra ver. Está bien, ya las revisé. Ya las Bien, revisé, está bien, no hay problema. No hay muy problema, están amable. bien. Ajá. Sí, creo que aquí hay una pregunta. Denme un chancecito. Explíquenos qué significa el código. Dice la hermana Jerica y yo tengo todo claro, pero tengo que practicarlo. Sí, el código, ese código que aparece ahí, vamos a retroceder. ¿Ok? Ese código que aparece aquí, bueno, no sé si, no creo que lo miren. Esos códigos es prácticamente una referencia a la concordancia Strong. Eh, Cuando usted obtiene un significado o encuentra el verbo correcto, ¿ok? Encuentra el verbo, recuerde que en el verbo, ajá, el verbo tiene varios significados. Entonces, usted escoge uno de los significados y ese verbo tiene un código al par, ¿verdad? Ese código, vamos a ver por acá, ese código lo manda a la referencia Strong. Esa referencia lo invita a usted prácticamente aquí, ¿verdad? En la palabra carne encontramos la referencia 1320 o la última que leímos. Camino encontramos el código 1870. Ahí está, 1870. Ese es código de referencia. Allí usted encontrará un significado, sea el mismo o más amplio, ¿verdad? Entonces, eso siempre lo va a encontrar y acostúmbrese a hacer esto porque en el proyecto
en ese proyecto van a hacer varios ejercicios y cada vez que lo haga, usted, hermano, se va a ampliar y se va a profundizar aún más. Yo espero que los 5 ejercicios que le voy a dejar los haga y verá usted toda esta temática repetitiva le ayudará a dominar la técnica, ¿verdad? Todos los códigos que aparecen a la par del verbo, esos son códigos de referencia que lo envían a la concordancia Strong. Usted viene del BINE, vaya, usted viene del BINE, aquí está el BINE, ahí aparece, mire, el código 1870, el verbo derek. Si usted tiene una Biblia Plenitud, la Biblia Plenitud trabaja con el BINE. Allí aparecen unos verbos y esos verbos tienen el código y el código lo manda a la concordancia Strong para que tenga una mayor profundización en su interpretación. Entonces creo que hay una comprensión generalizada. Vuelvo a repetir, es un poquito así cansadito, pero si usted se enfoca en hacer el trabajo, si usted se enfoca en hacer los ejercicios, no va a tener ningún problema. Con facilidad lo va a hacer y no habrá ninguna dificultad, ¿verdad? No habrá ninguna dificultad. Dentro de unos momentos, cuando terminemos la clase, vamos a compartirles en qué capítulo, por ejemplo, le va a tocar al pastor Víctor, en qué capítulo le va a tocar a la pastora Cintia, en qué capítulo le va a tocar a cada alumno, para que lo lea. En el capítulo de usos y costumbres de la tierra bíblica, va a leer el capítulo y ahí va a encontrar 5 costumbres, ¿verdad? 5 costumbres, si haya 5, si haya 4, si haya 3, ¿verdad? Esa costumbre, ahí tiene el texto, ahí tiene la frase, ya lo hemos hecho, ya le he ayudado yo, y ahí lo va a encontrar usted y usted va a hacer su análisis histórico, cultural y contextual con los pasos, ya teniendo en mano la palabra o frase oscura y la costumbre. ¿Ok? Entonces, para que ya vaya trabajando en el proyecto, que usted me lo tiene que entregar a más tardar el 9 de abril. Le doy plazo hasta el 13, hasta el 16 de abril, que sería una semana más, ¿verdad? Porque la otra visita vamos a ver otros ejercicios de estos para que usted los vaya entendiendo más. Bueno, está todo bien entonces. Gloria a Dios. Estamos bien entonces, ¿verdad? Ok. Listo, gente. ¿Hay más preguntas? Las tareas de reuniones familiares, acuérdese, no se le olvide, el proyecto de reuniones familiares, no se le olvide. Entonces, estamos listos, ¿verdad? ¿No hay más preguntas? ¿O tenemos más preguntas? Para empezar. Pastor, Ajá. el de reuniones familiares, ¿verdad que es la de esta semana era la última tarea ya? Sí, va conforme vimos el material. Recuerde que en lo de reuniones familiares unificamos 2 capítulos, dos visitas, ¿verdad? Entonces, conforme vimos la última, así el problema que creo que esa clase de reuniones familiares creo que no la grabé. Tuve un problema, no la grabé, por eso es que hay. Pero no, si usted me manda las otras tareas, no hay problema. No hay problema. Recuerde que el proyecto son 8 visitas. Si un dado caso no pudo abarcar las 8 visitas, entonces puede hacer 2 visitas en una, o sea, 2 horas por visita, o sea, serían 4. 4, ¿verdad? Si en dado caso usted no pudo
Pero tiene que concientizar a las personas que estará 2 horas, ¿verdad? Hágalo resumido, tome capturas, haga el informe bien hechito, no me vayan a mandar un informe ahí, ¿verdad? Haga un informe bien hechito para que el trabajo salga bien. Y luego, después de estas clases, ya vamos a ir entrando a misión mundial. Misión mundial en lugar de reuniones familiares, y después de hermenéutica vamos a exégesis. Aleluya. Es que Dios lo quiere afilar, hermano. Dios lo quiere afilar, esa espada que usted tiene toda morroñosa. Se la quiere afilar bien para que, mire, corte de raíz todos esos movimientos del machete que andan sacando ahí, o bailando con el machete en la mano, los olanchanos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Dios lo quiere afilar para que sea un excelente maestro de las escrituras. Exégesis es la señal. Es la señal. Puede ser la señal, hermano. Exégesis es una clase muy bonita, es menos complicada que hermenéutica, pero es una clase muy bonita. Usted ya está acostumbrado a esta dinámica y no le va a hacer ningún problema. No le va a hacer ningún problema. Bueno, recuerde que el proyecto de hermenéutica es, usted va a exponer un análisis histórico-cultural y un análisis léxico-sintáctico. Ahí es donde papá lo pone a prueba, ¿verdad? Porque el papel puede con todo, pero aquí es donde yo quiero ver al hermano exponiendo su trabajo, y exponga con seguridad, hermano. No esté temblando ahí como que estuviera delante de Pablo o de Moisés, que lo va a eliminar, ¿va? No. Usted haga su exposición con toda confianza, con seguridad. Usted hizo un trabajo, usted hizo una investigación, una interpretación, y quiero esos videos, hermano, bien hechos, ¿verdad? Si tiene gallinas por ahí, enciérralas, amárralas para que no le vayan a aparecer en la pantalla ahí. Bueno, estamos bien, entonces vamos a orar para quedar despedidos y empezar a subir este videíto. Dios lo bendiga mucho, Dios lo guarde, cuídese, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Estamos agradecidos contigo, estamos, Señor, en deuda contigo. Ruego en el poderoso nombre de Jesús que bendigas a los hermanos, a los alumnos. Dale fuerza, fortaleza, provisión, paciencia, inteligencia, pasión y deseo por conocer las Escrituras, por profundizar en ellas, como dijiste tú, frente a los discípulos, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Yo te pido en el nombre de Jesús que tomes el control de cada uno de mis hermanos y de aquellos que verán, Señor, esta clase después. Ayúdales, Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén y amén. Bueno, que Dios lo bendiga, estamos en contacto, cualquier cosa me escribe. Hasta pronto.